Amigos, ¿cómo están? Espero que hayan pasado una excelente Navidad y nos estamos preparando para una mejor despedida de año y un augurio excelente respecto del año 2025. Bueno, hoy es 28 de diciembre, es el Día de los Inocentes. Se me ocurrió de pronto, ¿qué pasaría si la vida decidiera hacernos una broma cósmica, no? Vamos a suponer que a partir de ahora, todos los días, es el Día de los Inocentes. O sea, hoy, con mayores o menores anécdotas chistosas de esas, ¿no? Que suelen suceder el 28 de diciembre, nos acostamos, dormimos y al despertar es 28 de diciembre. Y empiezan a suceder de nuevo las mismas cosas. ¿Qué pasaría en ese caso? Yo me acuerdo, por ejemplo, de una película que en su momento apareció muy como divertida, con este actor que no recuerdo bien el nombre en este momento, El Día de la Marmota. Ese era el subtítulo, que también se llamaba Atrapado en el Tiempo. Podría haberse llamado incluso Atrapado en el No Tiempo. Y tiene que ver con vivir el presente, un poco el mensaje de la película, ¿no? Que es una cosa que suele no entenderse muy bien. Ahora vamos a ver por qué. El protagonista es un presentador de televisión, periodista, locutor, etcétera, que tiene que cubrir una nota, ir a un pueblo en Estados Unidos donde se celebra el Día de la Marmota. Y el Día de la Marmota es siempre cuando hay un cambio de estación, creo que es al comienzo del invierno. Entonces hacen una pequeña ceremonia, un pequeño acto y se congrega el pueblo en la guarida de una marmota y la marmota cuando se despierta por la mañana sale de la guarida y según la actitud que tenga, según que vaya hacia un costado o hacia el otro o mire al este o al oeste, no recuerdo bien los detalles en este momento, pero según lo que haga, eso augura que va a haber un invierno con nieve o sin nieve. En fin, el detalle en este momento se me escapa, pero digamos que dependiendo de la actitud que tome la marmota, al levantarse, es lo benéfico o no que va a ser el clima para esa población durante todo el invierno. Al protagonista parece que no le gusta mucho esto, tiene que cubrir la nota porque es su trabajo, y va en un móvil con todo un equipo, unas 3, 4 personas, entre las cuales hay una mujer que le gusta, que es de su equipo, y la idea que él tiene, bueno, es llegar, instalarse en un hotel y qué sé yo, y que se haga todo lo más rápido posible, lo más fácil que sea. Y después volverse enseguida para seguir con su vida. Es decir, quiere como salir del asunto, como hacerlo de una vez, que termine de una vez y listo. Es un tipo malhumorado, con muchas ínfulas, ¿no? Como que quiere controlarlo todo, que quiere que la vida sea a su gusto y qué sé yo. Un poco como en alguna medida mecánicamente nos han condicionado a todos a ser así, y generalmente la gente que adquiere que toma ciertas posiciones en la vida con cierto poder y qué sé yo, suele ser más exigente respecto de cómo quiere que sea su vida, cómo quiere que sean los acontecimientos, y de pronto tratan con arrogancia a los demás y cosas por el estilo. Esas son las características del personaje, que tiene
cierta posición social, ¿no? El tema es que pasa todo lo que tiene que pasar, la ceremonia, la marmota sale, etcétera, etcétera. No sé qué camino toma y cómo es el tema del augurio, pero lo más importante, lo que da el kit de la cuestión, el argumento de la película, es que el protagonista se acuesta a la noche que volvían el mismo día, ¿no? Después de la ceremonia, pero como hay mal tiempo y nevó cerca, entonces los caminos estaban atascados y tienen que pasar la noche en el pueblo y esperar al día siguiente para regresar. Y resulta que al día siguiente, cuando se despierta con un despertador de esos que tiene ahí al lado, que arrancan con un programa de radio, anunciando la hora y la temperatura y demás, dicen, hoy es el día de la marmota y no sé qué. Y claro, él se asombra, ¿no? Y dice, pero ¿cómo si el día de la marmota fue ayer? ¿Cómo que hoy se está repitiendo esto? La cuestión es que piensa que hay una confusión, pero se levanta y empiezan a ocurrir las mismas cosas que ocurrieron el día anterior, en el mismo momento y de la misma manera. Se encuentra con las mismas personas a la misma hora, va a desayunar al hotel y ocurren las mismas cosas que el día anterior, etcétera, etcétera. Y claro, sobre todo ciertos acontecimientos como desfavorables, ¿no? Para este personaje que era así medio malhumorado, empiezan a suceder otra vez y qué sé yo. Entonces, bueno, todo eso va sumando como mal genio, ¿no? Y viviendo de nuevo el mismo día. Lo curioso es que vuelve a suceder también que los caminos están atascados y que nuevamente hay que quedarse a dormir ahí. Y al día siguiente, ¿qué creen que sucede? De nuevo el día de la marmota. Y otra vez los mismos hechos y así. Bueno, obviamente que el protagonista aumenta su mal genio, se siente atrapado en una situación en la que no quiere estar, como obligado a vivirla una y otra vez, y como que está en un pueblo donde tampoco quiere estar, etc. Y tiene reacciones como negativas, como que se pone en contra de lo que está sucediendo. Esto que sucede no debería estar sucediendo, ¿no? Según su punto de vista, y empieza a tener respuestas cada vez más, más negativas frente a la situación, ¿no? Lo curioso es que se pone mucho el acento en lo que ocurre, y sobre todo en lo que ocurre que no es favorable a las expectativas que él tiene respecto de su futuro inmediato. Él empieza a reaccionar de una manera diferente cada vez, pero como ahondando en su negatividad, en su deseo de controlar las situaciones para que lo que suceda no suceda o se pueda controlar de la mejor manera. Y obviamente, como nosotros sabemos, lo habitual es que cuando queremos controlar, cuando queremos que no sucedan, que evitar que sucedan determinadas cosas y lograr que sucedan otras, pues parece ser que no es un camino muy recomendable, aunque es lo habitual, y las cosas empiezan a empeorar y a ir cada vez peor. O sea, cada vez pasan más hechos anecdóticos que no queremos que sucedan, y cada vez vamos teniendo menos control y hacemos más esfuerzo, nos estresamos mucho más, porque estamos siempre dependiendo de que sucedan determinadas cosas para poder ser felices.
Siempre nuestra felicidad depende de ciertas condiciones y sobre todo de ciertas condiciones externas a nosotros. Y entonces se va acumulando frustración, se va acumulando estrés y la vida se vuelve un infierno. Hasta que el protagonista entonces empieza a querer terminar con su vida, porque ya no tolera más eso, y lo intenta y efectivamente se tira de un edificio, hace distintas cosas para morir, pero nuevamente aparece en el día de la marmota, vuelve a despertar en el día de la marmota y se repiten de nuevo las mismas cosas. Y así hasta llegar pues a la peor situación en que ya es insoportable todo, pues ni siquiera se puede suicidar. Siempre sigue condenado en el tiempo o en el no tiempo a vivir eternamente el mismo día. Hasta aquí puede parecer que es algo terrible, está planteado de una manera humorística, por supuesto, es un actor cómico, aunque ha hecho papeles serios, y a uno como que se identifica con el personaje y a uno no le gustaría vivir ese tipo de situaciones. Hasta que él hace ahí como un clic en su cabeza, algo pasa y se da cuenta de que aunque sucedan las mismas cosas, él podría intentar reaccionar de un modo diferente. Y toma la decisión entonces de aprovechar el tiempo de alguna manera. Se da cuenta de que puede dar una respuesta diferente aunque los hechos sean los mismos, aunque se repitan los acontecimientos. Y le va bien porque en la medida en que cambia su actitud, en la medida en que empieza a aceptar los hechos que hasta el momento eran inaceptables y empieza a reaccionar de un modo distinto, ¿sí? A tomarlo con más deportividad, por así decirlo, a aceptar el momento tal cual se presenta, se tranquiliza, su estrés va cambiando y empieza a aprovechar el tiempo. Dice, bueno, si todos los días tengo que vivir el mismo día, a ver, ¿qué podría hacer? Por ejemplo, empieza a tomar clases de piano con una profesora del lugar, porque bueno, aprende un poco hoy y mañana es de nuevo el día de la marmota, de nuevo tengo clase de piano y aprendo un poco más, y así hasta que se vuelve un pianista calificado de jazz. También aprende, empieza me olvidaba una cosa, al principio intenta, digamos, a través de ciertas acciones, que piensa que esa es la manera de aprovechar el tiempo, compensar la cosa o avanzar en ciertos terrenos. Por ejemplo, esta chica que le gusta, que es de su equipo, la invita a salir, viene cada día vestido de una manera más extravagante, a veces como un vaquero del Far West, etc. Y claro, trata lo antes posible como de conquistarla, ¿no? Y el final es siempre el mismo, o sea, ella le da un cachetazo por intentar besarla, lo rechaza en general, ¿no? Y bueno, ya hacia el final de la película, cuando él decide aprovechar el tiempo de una manera positiva y aprovechar las ventajas del sitio donde está, en lugar de quedarse atrapado en las desventajas. Y como decíamos, aprende a tocar el piano y a tocar el jazz. Entonces, en una reunión, él tiene oportunidad de tocar el piano. Empieza a cambiar su humor. Y obviamente que la relación con esta chica
empieza a cambiar también, porque ya no está en la pretensión de conquistarla, sino que empieza a sentir un creciente que se va desarrollando además como amor incondicional. Entonces ella empieza a fijarse en esos detalles que no le conocía, ve su cambio de carácter, ¿no?, de humor, y la cosa culmina cuando aprovecha incluso el frío y hace una especie de muñeco de nieve y una escultura excelentemente bien hecha de ella. Y esta vez por la noche duerme con ella y al día siguiente se despierta con ¿no? A ver, se da de nuevo el día de la marmota y qué sé yo, y no, ya había pasado. Es decir, el tiempo como que se desatasca y continúa. Digamos que tiene un final feliz. Uno podría decir que el final feliz es que se recupera la fluidez del tiempo. Pero esto, bueno, está hecho a manera de mostrar, digamos, que las acciones tienen consecuencias y que si uno toma de mal humor ciertas pruebas que se le presentan o ciertos hechos adversos, estos hechos tienden a fortalecerse y a repetirse. Y en cambio, cuando uno los toma con buen humor, tiene una reacción positiva, digamos que eso también empieza a desatascarse y fluir. En el tiempo, en la película pero yo con lo que me quiero quedar es, yendo a esta situación, ¿qué pasaría si mañana, al levantarnos, es de nuevo 28 de diciembre? Y empiezan a suceder las mismas cosas. De hecho, nosotros podemos observar que aún en lo que llamamos tiempo, tienden a repetirse ciertas circunstancias frente a las cuales nosotros respondemos de mala manera o de maneras erróneas o equivocadas, con exigencias, con estrés, como dependiendo siempre del acontecimiento favorable o de poder controlarlo como condición para que podamos estar bien. Y el planteo de la película va más a la idea de que podemos ser independientes de los acontecimientos externos y estar en paz y felices por nosotros mismos, por el solo hecho de existir, aunque la realidad externa pueda no coincidir con nuestras expectativas. Eso ya es de por sí interesante, pero hay una cosa más profunda que se plantea aquí. En realidad, cuando hablamos de vivir el presente, uno en principio experimenta una sensación rara porque habitualmente nosotros estamos como huyendo, como escapando de un pasado sufriente y yendo hacia un futuro idealizado que en realidad no es más que una compensación por el opuesto de ese pasado del cual queremos escapar, ¿no? Por ejemplo, no tenemos un peso, venimos de una situación del pasado con dificultades económicas e imaginamos y nos gustaría que sucediera en nuestra vida lo contrario, es decir, que tuviéramos mucho dinero. Y nosotros queremos que eso suceda, que acontezca. Puede que a lo mejor pensemos que, bueno, que tenemos que hacer algo en ese sentido, pero entonces caemos en un esfuerzo demasiado grande y a lo mejor a costa de nuestra salud o de nuestras energías vitales o simplemente de nuestro estado de ánimo. Nos estresamos enormemente. Hacemos un gran esfuerzo para lograr ese futuro idealizado a partir del cual imaginamos que seremos felices para siempre. Y en realidad también proyectamos el temor de que ese pasado del cual queremos escapar sea en definitiva lo que suceda, es decir, que no consigamos lo que buscamos
para ser felices y por lo tanto seamos infelices. ¿Qué pasa en esa mecánica de escapar de ese pasado sufriente e ir hacia ese futuro idealizado? ¿Qué pasa con el tiempo presente? Y que lo vivimos como un puente, como un trampolín, como una transición de una cosa a la otra. Es decir, lo que queremos a futuro condiciona, determina lo que nosotros debemos o deberíamos hacer con nuestro presente. Es decir, no vivimos el presente porque le estamos poniendo condición de acuerdo al futuro que queremos y de acuerdo al pasado del cual queremos escapar. Ese condicionamiento es un deseo formidablemente grande, no sé si es la palabra correcta, en cuanto a lo que necesitamos, ¿no es cierto?, que suceda para que seamos felices, mezclado a su vez, contradictoriamente, combinado con el temor de que se repita, de que no lo logremos, el temor, la frustración correspondiente por adelantado, la ansiedad por evitar que suceda nuevamente y que nos lleve de nuevo como a retroceder en el tiempo otra vez al pasado. Pero el tiempo es en realidad una convención. Lo que hay simplemente es movimiento. La Tierra, digamos que gira alrededor de sí misma y alrededor del Sol, y ahí tenemos lo que sería el día y lo que sería el año, ¿no? Y después una serie de subdivisiones que hemos inventado y le hemos puesto, pero es eso lo que estamos midiendo con los relojes y los calendarios, el movimiento, el cambio de ciertas cosas que son predecibles de alguna manera, pero a su vez no, es un concepto, en definitiva, que le superponemos a las cosas que suceden naturalmente. Es un concepto útil en el sentido de que si yo me pongo una cita con alguien, ¿no?, el lunes 30 de diciembre a las 5 de la tarde, lo mismo que nos ponemos una referencia espacial, tenemos ahí una referencia temporal para saber exactamente en qué momento nos vamos a encontrar. En ese sentido es un concepto útil, ¿sí? Lo mismo puede ser útil, por ejemplo, si tomamos el pasado y el futuro como recuerdo, que puede ser el recuerdo, yo recuerdo el pasado, pero lo recuerdo ahora, o proyecto cosas y planifico a futuro, pero planifico ahora. Es decir, sucede siempre en tiempo presente. La vida es tiempo presente. El pasado y el futuro son mentales. Recuerdos y proyecciones o planes de la mente, esperanzas, expectativas, tanto en el sentido positivo como los temores también en el sentido negativo. Y ese traslado a ese pasado y a ese futuro es estrictamente mental, estrictamente psicológico. Y si bien nosotros podemos tener herramientas, recuerdos del pasado que nos sirvan a manera de herramientas para decir, bueno, cometí tal error, voy a corregir acá esto y esto, ¿sí? Y a su vez, sobre el futuro también nos proporciona, bueno, si yo quiero que pase tal o cual cosa, entonces tengo que hacer esto y esto como pasos previos para llegar ahí. Esas son las herramientas que nos pueden proporcionar los recuerdos y las proyecciones a futuro. Eso también son herramientas útiles, ¿sí? Lo que no es útil es el conflicto que se produce entre la sensación de miserabilidad o de sufrimiento que tenemos respecto al pasado y la expectativa o esperanza, o los sueños, también se llaman los sueños, fíjense qué curioso, que tenemos respecto del futuro. Hay una contradicción, son como de signo opuesto, y es esa contradicción la que produce estrés y la que produce sufrimiento. Y nosotros además
vemos como si el pasado fuera real, lo vivimos realmente en el momento presente, en el momento en que vivimos el pasado, y viviremos también en tiempo presente cuando suceda el hecho que estamos esperando a futuro. Pero siempre es tiempo presente. Entonces, si hay un puente que va del pasado al futuro, al que llamamos presente, y que es solamente un día o incluso mucho menos, un instante, siempre estamos en ese puente. Entonces, nunca estamos realmente viviendo el hecho del pasado, solo lo recordamos ahora, estando en el puente, y tampoco podemos estar en el futuro, solamente lo proyectamos estando también en el puente. Si reconocemos este hecho, también vamos a poder reconocer un hecho de mayor profundidad aún, y es que en realidad estamos en una especie de tiempo quieto. El ahora es un tiempo quieto. Hay cambios, hay acontecimientos, pero es como, por ejemplo, supongamos una cafetería, ¿no? A la mañana viene gente a desayunar, los mozos los atienden, etcétera, hacen su desayuno y se van. Después al almuerzo viene otro grupo de gente, algunos pueden repetir, otros no. Después en la merienda y lo mismo en la cena. Van cambiando las personas que vienen y van. Incluso el personal también tiene 2, 3 turnos, van cambiando. Los dueños a lo mejor se turnan. Y finalmente en algún momento termina toda la actividad y la cafetería se cierra y permanece sola durante toda la noche hasta el día siguiente. A lo mejor hay un cuidador, no sé. El asunto es que la cafetería siempre está quieta ahí, ¿sí? Y los comensales y el personal de servicio es lo que va cambiando, vienen y van. Lo mismo sucede entre el tiempo presente real, el eterno ahora, que es un instante pero que no tiene ningún comienzo ni ningún final. Uno se pregunta, bueno, ¿cuándo empezó este momento? Yo puedo decir cuándo empezó esta situación, cuándo empecé a grabar este video, por ejemplo. Y puedo incluso decir, bueno, en este momento ya no tengo más nada que decir y lo termino. Tiene un comienzo y un final el hecho de grabar este video. Pero realmente no puedo decir que el momento presente haya empezado ahí y vaya a terminar ahí. Lo que empieza y lo que termina ahí es esta situación en particular, este suceso en particular, pero no el ahora. El ahora venía de antes y seguirá después y tiene continuidad y es lo único que existe. Es como un tiempo quieto y los acontecimientos que suceden van y vienen. Es decir, cuando hablamos de vivir el presente no nos referimos tanto al hecho de grabar este video o de estar en este momento viendo este video que se grabó antes. Para el que está viendo el video ahora, por ejemplo, el video fue grabado antes, ¿sí? Para mí que lo estoy grabando, se está grabando en el ahora. Pero en algún momento también lo terminaré y en ese momento pues ya será pasado. Y lo puedo ver después y cuando lo vea va a ser un nuevo momento presente. No, es una nueva anécdota en el mismo momento presente. El momento presente no cambia, es siempre el mismo. Y en definitiva es lo que somos, es el ser, es la conciencia, es la vida pura, es lo que somos. Y lo que somos no tiene forma, no tiene tiempo, está siempre ahí,
y simplemente los acontecimientos cambiantes, que pueden incluir los cambios del cuerpo también, ¿sí? Son los que van y vienen, los que van cambiando. Y es importante este descubrimiento, yo lo estoy desarrollando, digámoslo así, de forma teórica, es decir, pero esto es producto de una visión más profunda de la realidad. Porque si yo me pongo a vivir el presente sobre el acontecimiento, y bueno, el acontecimiento es cambiante, en algún momento desaparece, en algún momento se va. Y entonces, ¿qué hago yo con esa vivencia del presente? Por eso, como pasamos por alto este hecho de que siempre estamos en el mismo momento presente, y son los acontecimientos los que cambian, nosotros entonces al depositar la atención sobre los acontecimientos, sobre los sucesos que llenan el momento presente, quedamos atrapados en el tiempo. Quedamos atrapados en un tiempo que es mental, el tiempo psicológico. La comparación entre el pasado y el futuro, los deseos que tengo a futuro como condición para ser feliz. De la otra manera, si advierto que el tiempo está quieto, por decirlo de alguna manera, o que el tiempo no existe, no es otra manera de verlo, ¿no? Los acontecimientos pasan a ser secundarios y yo puedo establecerme en ese tiempo eterno y ahí no hay conflicto. Aun cuando pudiera haberlo en los acontecimientos, ¿no? Y en la comparación entre el pasado y el futuro, pero desde esa visión más interior, más profunda, yo puedo ver incluso la diferencia entre los acontecimientos que pasaron y los que van a venir y el momento que estoy viviendo, ¿sí? Desde una visión más desapegada, desde una visión de que todo es el día de los inocentes, desde una visión inocente, valga la redundancia. Y entonces estoy libre de conflicto, aun cuando tenga que vivir situaciones aparentemente conflictivas. ¿Por qué? Porque esta visión me calma, me serena, me permite salir del estrés que se genera precisamente por este conflicto entre tiempos, ¿sí? Advertir que estoy en un solo tiempo y que suceda lo que suceda, nada me va a sacar de ese tiempo, y que en ese tiempo no hay ocasión de hacer esta comparación que genera sufrimiento. Bueno, los dejo ahí con esta reflexión, procuren pensarla lo menos posible, pero ir a la atención sobre el tiempo presente, y van a advertir que esa atención sobre el tiempo presente, sobre la hora real, es la eternidad, es lo que verdaderamente somos, es el amor, es la paz. Bueno, los dejo con esta inquietud, o con esta quietud, mejor dicho, y bueno, nos veremos en otro video y que reciban muy bien el 2025. Un abrazo grande para todos, gracias por su atención.